Así que vamos a abrir nuestras Biblias en esa epístola y estamos en el capítulo 11. Ahora, vuelvo a repetirlo. Los eruditos han llamado a este capítulo 11 el capítulo de los héroes de la fe, porque es un recuento de algunos personajes del Antiguo Testamento que fueron leales al Señor y Dios obró en ellos de una manera extraordinaria. Y ellos nos enseñan lo que es tener una vida de fe. Nos enseñan también cuál es el proceder de Dios con nosotros, particularmente con ellos. Y hemos visto pues a muchos ya desde una definición de fe, la fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Sara. También vimos lo que pasó con Isaac y Abraham, y hoy hemos llegado entonces al versículo 21. Y la idea, hermanos, es que logremos captar qué nos dice Dios en este pasaje. Ahora, ¿qué hizo Dios con Abraham cuando lo escogió? Eso ya lo hemos visto aquí. Hizo algo muy importante con Abraham. O sea, Abraham era un pagano. No era creyente, vivía en una región llena de idolatría, pero Dios lo llamó y le dijo, yo lo necesito a usted. Y hizo algo con él, hizo un pacto, ¿no? Y en ese pacto le dijo, mire, voy a hacer de usted una nación grande, te bendeciré, te protegeré, te ayudaré. De ti saldrá una nación grande y en tu descendencia pues serán benditas todas las naciones, porque de Israel nació Jesucristo. El Señor era judío. Bien, entonces hizo un pacto y todos los que vivieron después de Abraham anduvieron por fe y confiados en ese pacto. Yo voy a creer porque Dios lo dijo, me lo dijo personalmente. Es la palabra de Dios. Y así fue Abraham, así fue todos ellos, ¿no? Siempre que tenían problemas, miraban con los ojos de la fe a Dios y le clamaban y le decían, Señor, tú prometiste, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo estoy esperando todo esto que tú nos has dicho que harás y creemos en ello. Bien, eso Abraham. Bueno, y todo eso se cumplió y vino Jesucristo. ¿Y qué más ha hecho Dios entonces a partir de Jesucristo? ¿Qué pasó con ese pacto? ¿Siguió o se acabó? ¿Ah? No siguió. Dios hizo un nuevo pacto. Bueno, Dios hizo un nuevo pacto. Ahora, ¿quién es Israel ahora? ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? La iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios ahora. Y Dios ha hecho un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Y eso está muy claro. Por ejemplo, vamos a mirar antes de comenzar con Hebreos, esto es importantísimo, que miremos Jeremías, capítulo 31, versículo 31. El profeta Jeremías. Que él vivió por allá en el siglo VII antes de Jesucristo. Y él dijo lo siguiente, en el capítulo 31, versículo 31, le dijo al pueblo, ¿no?
al pueblo que estaba bajo el pacto de Abraham, con la fe puesta en Dios y confiando en todo lo que Dios le había dicho a Abraham. Entonces aquí dice, el profeta dijo lo siguiente en nombre de Dios, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En el sentido del amor que Dios le tenía a esa nación. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Ellos me serán por pueblo. ¿Eso cuándo se cumplió? Vuelvo a leerlo, mire. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, con ellos y con todo el mundo, ¿no? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón por la obra de Jesucristo que murió en la cruz, cuando creemos en el Señor, y entonces el Señor, ¿qué hace? Escribe su ley en nuestros corazones, cambia nuestro corazón, nos da un nuevo corazón, nos da temor a Dios. El pacto es que Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario nos ha perdonado, hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido quitados, Dios nos da un nuevo corazón, somos otra persona por la gracia de Dios. ¿Ve? Dios ha hecho algo en nosotros, no tenemos solamente una cartilla de mandamientos que dice haga esto, haga esto, haga esto, así era en el Antiguo Testamento. Ahora Dios ha hecho algo en nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón, nos ha hecho hijos de Dios para que podamos cumplir. Bueno, y ahora sí, eso es importante decir eso porque vamos a Hebreos, donde estamos, en Hebreos capítulo 11, donde dijimos, Hebreos capítulo 11, y vamos a hablar hoy entonces del versículo 21, de Jacob. Ya leímos de Jacob en la lectura congregacional. Bien. Y Jacob era hijo ¿de quién? De Isaac, el que quiso sacrificar a Abraham, ¿no? Él tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, ¿no? Y sabemos que Jacob engañó a su papá y le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y le tocó huir donde un tío, y allá conoció, ahí formó familia y todo eso. Esa es la historia, ¿no? Y bueno, Jacob regresó y siguió su vida y todo lo que nos narra el Antiguo Testamento. Y llegó el tiempo cuando tenía que morir. ¿Qué es lo que nos toca a todos? Llega el momento en que usted tiene que morir. Porque dice allí en el versículo 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El bordón es el bastón, un palo que usaban en la antigüedad. Entonces llegó el momento en que tenía que morir, pasar de este mundo a otro. Y eso que nos narra la Biblia sobre la muerte de Jacob también es una lección para nosotros porque nos enseña cómo debemos morir, ¿no? Jacob murió victorioso,
murió con la fe puesta en el Señor. Y eso nos enseña que cuando nosotros llegue a ese momento tenemos que precisamente así aferrarnos a lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué me ha prometido Dios? Que yo he sido perdonado por la sangre del Hijo de Dios y que tengo entrada al cielo y no muero lleno de miedo y de terror. No, muero lleno de gozo porque Dios me va a recibir. Eso es una promesa que Dios ha hecho, un pacto que Dios ha hecho con la iglesia, con nosotros, ¿verdad? Y mire usted que no pierda de vista ahí donde estamos, ponga un dedo ahí, y atrás en Filipenses 1:6, carta del apóstol Pablo a los Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? El apóstol Pablo dice lo siguiente, creo que podemos leer desde el 3, es una carta que el apóstol Pablo dirige a una iglesia en la ciudad de Filipos, y él le dice lo siguiente a la iglesia: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba por todas las iglesias permanentemente, como debemos hacerlo nosotros. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y me interesa el 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado algo en nosotros. A esa experiencia la llama la buena obra. ¿Qué es eso? ¿Qué otro nombre recibe? La salvación, el Espíritu Santo. Cuando yo creía en el Señor y le dije al Señor con todo mi corazón, por su gracia, le dije, creo en ti, te recibo como mi Salvador personal. El Señor hizo un milagro en la vida mía y comenzó un trabajo con el poder con el Espíritu Santo que está en mí ahora. En ese trabajo yo me convertí a los 24 años y ya llevo 50 años y el Señor está haciendo ese trabajo en la vida mía hasta que tenga yo que partir. Y esa es la experiencia suya también, de cada uno de nosotros. Si Dios comenzó una obra real en usted, Él la termina. Como sea. Si usted es rebelde, le va a ir duro, es decir, bueno, lástima que no pueda yo conocerlo a usted dentro de unos 40 años, a ver cómo le ha ido. Pero el que comenzó el trabajo en usted lo va a terminar. Y el trabajo del Espíritu Santo es santificarnos, mejorarnos, madurarnos, enseñarnos la obediencia hasta que maduremos y estemos listos para entrar al descanso celestial que el Señor dice. Esa fue la experiencia de Jacob. Todo lo que Dios prometió lo hizo en la vida de él. Entonces, si Dios nos ha dado y nos ha acompañado durante toda esta vida terrenal, mucho más lo va a hacer a la hora de la muerte, ¿no? Y por eso es que no tenemos que sentir miedo a la muerte, ¿no? Siente miedo a la muerte el que no es cristiano, el que no sabe de la Biblia nada, el que no sabe qué hay más allá, qué es lo que pasa. Ese sí está perdido. Y mire que hubo un hombre que se llamó Esteban. ¿Recuerda a Esteban, uno de los diáconos de la primera iglesia cuando estaban naciendo? Él predicó el Evangelio y tuvo mucha oposición. Vamos a mirar Hechos 7:55. Hechos 7:55. Hechos 7:55. Él empezó a predicar el Evangelio y al final en el versículo 54, ¿qué dice?
que toda la gente que estaba oyendo a Esteban, dice 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Porque él les dijo, ustedes son pecadores, arrepiéntanse, no sean sinvergüenzas, no sean duros de corazón, aprovechen esta oportunidad. Lo que nosotros estamos predicando aquí no es basura, es la verdad de Dios. Y la gente se llenó de rabia y dice que crujía los dientes. ¿Y qué pasó ahí? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces Dios le abrió los ojos del más allá de la realidad celestial. Y él vio. Y después de eso, ¿qué sucedió? Dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él. Le sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta que lo mataron. Pero Dios le dio esas experiencias tan impresionantes a Esteban, ¿no? Bueno, pero él murió en paz, viendo a su Salvador y viendo la gloria de Dios, que era lo más importante. Y Jacob también, Jacob dice la Biblia que él anduvo con la fe puesta en Dios, que es como nosotros debemos andar, ¿no? Todos los días yo, en mi caso particular, todos los días yo me levanto y me encomiendo al Señor. Salgo a hacer mis cosas encomendado al Señor. Suceden asuntos en mi vida personal y oro a Dios permanentemente, todo el día hasta que anochece. Eso es andar por la fe puesta en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es caminar por la fe. Entonces, ¿cómo fue esa fe de Jacob? Aquí la Biblia dice que Jacob fue un hombre que valoró las cosas de Dios, ¿no? Cometió errores, como el que ya vimos, ¿no? Engañó a su hermano y le robó la primogenitura. Eso está en Génesis 25, 29, y creo que ya lo miramos hace 8 días, pero vale la pena recordarlo. Génesis 25, 29, ¿no? Recordemos que Isaac tuvo sus hijos, entre ellos a Jacob y a Esaú. Y en el 27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. El primero era Esaú, el que nació, era el primogénito. De ahí viene la palabra primero, primogénito. Y el primogénito tenía unas ventajas tremendas, tenía la bendición del padre, tenía herencias. Muchas veces el doble heredaba la bendición de su padre. Y dice aquí, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces viene el mayor, el primogénito, cansado de la caza, de cazar animales, cansado, y el hermano menor había hecho unas lentejas, y le dice el hermano, ¿sabe qué? Deme de esas lentejas. Entonces Jacob, que era astuto, le dijo, yo le doy, pero véndame su primogenitura. Véndame su primogenitura, el derecho a ser bendecido y todo lo que recibe el hijo mayor por ser el primero y todas las herencias que él puede tener. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir,
¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júremelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es decir, Esaú tuvo en poco la herencia divina y las cosas que tenía para él. La cambió por un miserable plato de lentejas. Cambió las cosas de Dios por un plato de lentejas. Ese es el problema, ¿no? Y lo que dice la Biblia muchas veces, que es un error. Negoció una bendición que Dios le estaba dando. Entonces aquí dice que Jacob, de todas maneras, aunque hizo ese engaño, él valoraba esas cosas, no como su hermano. Él sí decía, yo quiero tener las bendiciones de Dios. Y negoció la primogenitura del hermano. ¿Sí? Pero él también confió en la justicia de Dios. Mire usted, ahora sí leamos nuevamente el versículo 22 de Hebreos. Dice, el 21, por la fe Jacob, al morir, ya cuando llegó a viejo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, como ya lo leímos. Ahora, ¿qué pasa? Jacob tuvo 12 hijos. Y aquí él se refiere a sus nietos, los hijos de José. José fue aquel hermano que lo vendieron como esclavo y que llegó a Egipto como esclavo, y todos conocemos la historia, cómo fue a la cárcel, cómo la providencia de Dios lo levantó y llegó a ser importantísimo en Egipto, ¿no? Y tuvo allá 2 hijos, José. Y aquí Jacob entonces bendice a esos 2 hijos. Es lo que está diciendo aquí este versículo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mayor entre esos 12 hijos de Jacob? ¿Cuál era el primogénito? El primogénito se llamaba Rubén. Él era el que debía heredar las bendiciones. Pero resulta que no las heredó. ¿Por qué? Perdió los derechos de primogenitura. ¿Por qué? Por un pecado que cometió, que está en Primera de Crónicas 5.1. Miremos Primera de Crónicas 5.1. Primera de Crónicas 5.1. Primera de Crónicas 5.1. Dice, los hijos de los hijos de Rubén. Rubén fue el primero, era el primogénito. Primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, porque resulta que este hijo se acostó con una de las concubinas de Jacob, de su padre. Cometió ese pecado y perdió los derechos de primogenitura, y por eso los derechos de primogenitura los recibieron fueron los hijos de José. En Génesis 48:3-5, ¿qué encontramos? Génesis 48:3-5. Génesis 48:3-5. Esto es importante, ¿no? Entonces ya ha pasado el tiempo, Jacob ya está anciano, casi a punto de morir. Vamos a leer el capítulo 48, el versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José en Egipto: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Estaba muy enfermo Israel, muy enfermo. Dice que se esforzó y se sentó sobre la cama.
Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. El pacto que había hecho con Abraham. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y sigue hablando del resto de los hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue ahí? Sigue que viene la bendición de Jacob, de la cual está hablando Hebreos, ¿no? Dice el versículo 7: porque cuando yo venía de Padan Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los hijos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él y los besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano, o sea Jacob, ¿no?, derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis hijos Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. El pacto. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó eso disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque Manasés era el mayor. Seguro José dijo: mi padre, no veis, se está equivocando. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágase Dios como Efraín y como Manasés. Y sigue hablando, pero eso es parecido a qué. Cuando Dios le dijo a Jacob también, antes de nacer, que el menor serviría al mayor, le dijo a Isaac. Aquí está haciendo otra vez Dios lo mismo. El menor está recibiendo los derechos de primogenitura. José pensó que él estaba equivocado, que estaba haciendo algo injusto, pero la verdad es que Dios hace las cosas como Él quiere y de la manera como Él quiere. Y luego, como ya leímos, bendijo a José. Bueno, toda esta historia, que a veces es una historia que hay que leer despacio, muestra algunas cosas. Hasta el fin, hasta la hora de nuestra muerte, nosotros debemos tener presente el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Jacob, ya viejo, dijo, ahí lo leímos, dijo:
bendiga mis nietos, acuérdate de Abraham, de Isaac, de lo que tú has prometido a nosotros como familia. Nosotros también tenemos que recordar permanentemente ese pacto que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cuál pacto? Cada vez que celebramos la cena del Señor y tomamos el vino, decimos, este es el símbolo de la sangre del pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros. A través de Jesucristo, el Señor ha perdonado mis pecados y tengo entrada al descanso celestial, al cielo. Y a la hora de mi muerte tengo que tener presente eso y aferrarme a eso, porque es cierto. Dios lo ha prometido de esa manera, ¿no? Y esa es la garantía que Dios me ha dado desde esa gloria eterna. Y Dios es fiel. Y eso es lo que tiene que hacer uno después de que pasan los años. Entonces, aquí se reconoce la soberanía de Dios también en la elección, ¿no? ¿Qué dijo Dios a Israel aquí en el 48:17? Que ya lo leímos. ¿No? Es la ratificación de los planes de Dios. Entonces, esas son las cosas que uno a veces no entiende. Dios, el mayor, era uno que tenía que recibir las bendiciones. El menor no, pero Dios cambió los planes. Dijo, no, ahora el menor será el que va a recibir las bendiciones. ¿Y qué pasa con eso? Que Dios a veces selecciona y elige y bendice a unos de una manera y a otros de otra manera. A unos los bendice más y a otros los bendice menos, porque Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere y para nuestro bien. Hay una parábola que es Mateo 29-15. Mateo 29-15, vamos a mirarla, sobre eso de las bendiciones de Dios y eso que dice aquí que el mayor servirá al menor. Mateo 29-15, sobre este tema de las bendiciones. Dice así, Mateo 9-15, dice, vamos a ver, se llama Los obreros de la viña. Es un poco larga, pero yo creo que vale la pena. Vamos a leerla. Dice así, Mateo 20, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, para el plantío. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces contrata a unos a las 6 de la mañana y les dice, vaya, trabajen en mi viña, les pago 1 denario. A las 9 de la mañana se encontró a otros en la plaza desocupados y les dijo, mire, vayan a trabajar a mi viña. Como dice el versículo 4, vayan ustedes vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, creo que era como el mediodía, y 9, como las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Es decir, durante el día se encontró a varias personas a diferentes horas y los mandó a trabajar a la viña. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros, por ahí a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan a la viña, recibirán lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los que han trabajado una sola hora, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo. Entonces hubo una rebelión ahí. No es justo. Usted nos contrató a las 6 de la mañana. Hemos trabajado 12 horas. Y este que llegó a las 5 le está pagando igual. Y el que llegó a las 3 le está pagando igual, cuando han trabajado menos. ¿Qué respondió entonces a ellos? Versículo 13. Respondiendo dijo: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y muy pocos elegidos. Dios hace lo que Él quiere con lo que es de Él. A uno los bendice más, a otros los bendice menos. A uno les niega lo que le da a otros, y así. Ese es el asunto, ¿ve? Que quería que aprendiéramos de esto. Ahora, aquí dice Hebreos que ya viejo, Jacob ya estaba anciano, bendijo a los nietos, y dice que él se levantó y adoró. Volvamos a mirar Hebreos 11. Hebreos 11, 21 dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón, o sea, de su bastón, ¿no? Estaba muy enfermo. Y eso está en Génesis 48, si usted lo quiere comprobar. En Génesis 48, versículo 2, ya lo leímos, ¿no? Dice que cuando él supo que venían los nietos, se sentó sobre la cama. Pero yo creo que es más como dice aquí en Hebreos, él adoró. Es decir, no solo se sentó, sino se puso de pie y adoró a Dios. Y eso es muy importante, ¿no? A la hora de la muerte, casi ya viejo, ya no veía nada, ya listo a entregar su alma a Dios, bendice sus nietos y adora a Dios, agarrado del bastón, porque ya no se podía ni sostener. Eso es muy bueno, porque eso indica también la devoción de él para Dios, indica la reverencia de él para Dios, ¿verdad? Enfermo y todo, pero se sienta en la cama, se para y se aferra al bastón y adora a Dios. Y eso nos enseña muchas cosas, por ejemplo, lo que pasó en Getsemaní también con el Señor, Lucas 22:39. Lucas 22:39. ¿Recuerdan el tema de Getsemaní? Antes de que Jesús fuera capturado, 39 dice aquí: saliendo se fue como solía el Señor. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Es decir, lo que alcanzaba un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró el Señor, oró, puesto de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, si quieres que no tenga que morir en la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, algo así parecido. Entonces nuestro Señor estuvo en agonía en los últimos días antes de su crucifixión. Clamó a su Padre, se arrodilló, todas estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos ese ejemplo grande de que tenemos que orar, adorar a Dios y reverenciarlo también. Y debemos de dejar la pobreza a un lado, la pereza. Jacob estaba anciano y adolorido, dice aquí, casi no se podía estar en pie, pero él adoró a Dios, apoyado sobre su bastón, ¿no? Y eso indica pues devoción, reverencia a nuestro Señor, que es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo son sus oraciones? A ver, algunos dicen que la posición no importa, la posición física, pero hay un gran valor cuando uno se arrodilla también y le dice: Señor, perdóname porque yo no he sido fiel, perdona mis pecados, Padre. Y cuando uno puede llorar también a veces sus maldades y sus pecados, eso tiene una gran bendición. Entonces, finalmente, hermano, mire, valoremos las cosas de Dios. No hagamos como Esaú, que tuvo en poco las bendiciones de Dios y las cambió por un plato de lentejas. Hay personas que no valoran las cosas de Dios, les importa poco. Muchas cosas que nos pueden suceder en este mundo quizás nos parezcan una injusticia, pero no es así. Dios sabe lo que hace y hace lo mejor para nuestro bien. Demos gracias a Dios porque Él nos eligió, nos llamó en su infinita sabiduría. No lo merecíamos, pero Él nos eligió por su gracia infinita. Y hay unas promesas en la Biblia, muchas promesas para el que es devoto, fiel, obediente, ¿no? Y la Biblia está llena de esas promesas y nosotros tenemos que orar a Dios y confiar en que lo que Dios ha dicho es cierto. Entonces tengo una pregunta final. ¿Qué tanto valora usted las cosas de Dios? ¿Qué tanto las valora? ¿Podrá la fe que usted tiene sostenerlo hasta el fin, cuando usted va a morir? Como Jacob, que murió victorioso, tranquilo. ¿Entiende usted que Dios es justo y que siempre nos da lo que necesitamos? Dios es justo. No podemos cuestionar las decisiones de Dios. Confiamos en Él. Si tenemos la fe salvadora, entonces nuestra vida debe ser una vida de adoración y de reverencia a Dios. De manera que Dios nos ayude entonces a dar ese testimonio de que somos fieles, aún a la hora de la muerte, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿usted ha pensado en eso? ¿Usted confía en Dios en todo momento y aún cuando llegue la situación más difícil? Y muchas cosas pueden llegar, ¿no? Pero aquí la Biblia nos dice que este hombre Jacob anduvo por la fe, confió en Dios, en lo que Dios había dicho. Hoy nosotros también debemos de andar por la fe y confiar en lo que Dios ha dicho, aquí en su palabra en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso la pregunta, ¿usted confía en Dios de esa manera? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por esta reunión hoy, por este culto de adoración a tu nombre. Gracias, Padre, por todo esto que dice tu palabra, por toda esta historia tan interesante
que muestra el proceder tuyo con los hombres, con tu pueblo, que muestra el plan de salvación y que nos enseña hoy a tener confianza en ti, a tener fe, a ser firmes, pase lo que pase hasta el último día de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús nuestro Salvador oramos. Amén.